Buenos días, de nueva cuenta estamos aquí con ustedes en Cambio a Debate, un tema de singular importancia. Ustedes recordarán, en los meses pasados, el Congreso de la Unión, a propuesta del Ejecutivo y a partir de esto que llaman el Pacto por México y las grandes reformas, neoliberales todas, por cierto, para el país, modificaron el artículo 3º constitucional y con ello introdujeron un aspecto central en la Constitución, que es la evaluación, y con ello la creación del Instituto Nacional de Evaluación, que ya venía funcionando por decreto, pero que ahora es ley en el artículo 3º constitucional y 73. Esta modificaciones al artículo 3º trajeron consigo tres leyes secundarias, una a modificar y dos a crearse: la ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y la ley general del servicio profesional docente, que va a regir, creo yo, en este momento las condiciones laborales de los trabajadores de la educación, y naturalmente las modificaciones a la ley general de educación derivadas de esta modificación al artículo 3º constitucional. Las modificaciones en los transitorios de la ley marcaban que el Congreso tenía 6 meses para elaborar estas dos nuevas leyes, expedirlas, y tenía también estos 6 meses para modificar la ley general y aplicar para darle aplicabilidad a las modificaciones al artículo 3º y 73 constitucional. Nos acompaña de nueva cuenta el profesor Víctor, ya muy conocido de ustedes, en esta ocasión, naturalmente con la idea de discutir esta iniciativa, esta propuesta o anteproyecto de ley del servicio profesional docente, que deriva, decíamos hace un momento, de las modificaciones al artículo 3º y 73 constitucional de días pasados. Así es que los tiempos están muy cercanos, tienen hasta junio para presentar esta ley secundaria. Y bueno, pues circula un documento que es de autoría de la Secretaría de Educación Pública. No es todavía una iniciativa presentada al Congreso, pero ya está presente esta iniciativa de ley general del servicio profesional docente. Quiero, bueno, pues agradecer la presencia de nueva cuenta, Víctor, con nosotros. Gracias por acompañarnos para dar esta discusión, este análisis acerca de esta iniciativa. Entramos de lleno al asunto. Yo voy a solamente mencionar los propósitos que aquí dice la ley, no los que luego uno puede conjeturar, que acompañan a la misma. Bueno, pues tiene por objeto establecer el servicio profesional docente, determinar las bases para el desarrollo profesional del personal docente y con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado y sus organismos descentralizados, y fijar los criterios, términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional docente, con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de educación. Con pleno respeto. A ver, Víctor, ¿qué me puedes decir de esto? Hay 4 cosas: ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia. Este asunto que naturalmente ha calado en los maestros en todo el país. Gracias, maestro, agradeciendo la invitación. Bueno, yo considero que en principio habría que ubicar que esta ley va a tener aplicabilidad solamente en las instituciones en donde el Estado, en cierta forma, es el proporcionador del servicio, en educación básica y media superior. La ley en sí no va a tener aplicación para escuelas particulares que estén de alguna forma con validez oficial, que estén adjuntas a la Secretaría, y excluye también, inexplicablemente, porque el Estado es el proporcionador del servicio, al CONAFE y al INEA, que son de alguna manera, digámoslo así, organismos que proporcionan el servicio en educación básica. Así y que sin embargo pues van a quedar fuera de estas medidas. Las escuelas públicas del país, todas ellas, van a tener ahora la obligatoriedad de una evaluación. Los compañeros maestros, docentes, los directivos y los supervisores.
Es decir, estamos aquí ante el hecho de que estamos ubicando al docente ya como la figura central, la figura que va a ser la que más va a cargar con toda esta ley, porque si desea permanecer en el servicio tendrá que ser evaluado. Si desea ingresar incluso al servicio, pues va a tener que ser evaluado con mayor oportunidad, y si desea una promoción, en este caso horizontal, para ser director o constituirse como un supervisor, pues también va a ser evaluado. El criterio de evaluación ahora, la evaluación como tal, se constituye ya en un fin y no en un medio como debería de ser. Tenemos también en este primer título el surgimiento de dos figuras que nos llaman mucho la atención, el aplicador y el evaluador. Es decir, ahora son figuras de alguna forma servidores públicos con carácter temporal o permanente que van a estar de alguna manera en esta acción de estar evaluando al plantel. En este caso, pues al docente o al aspirante incluso a ser docente. A ver, yo quiero comentar algo que me parece muy importante. Esta ley es, como la veo estrictamente de carácter laboral, regula las condiciones generales de trabajo a las que están sujetos los trabajadores de la educación en el país. Y naturalmente, como es de carácter laboral, implica muchas cosas. Trabajadores del apartado B es al servicio del Estado. Así es. Pasamos o quedamos en este momento en esta contradicción entre esta ley exclusiva de los trabajadores de la educación básica y media superior, públicos, ¿no? Y la ley que nos regía o nos rige, o no sé, que nos rige todavía, bueno, todavía no entra en vigor esta, sí, pero que contradice en la mayoría de sus preceptos los que tenemos todavía en el marco de la ley de los trabajadores al servicio del Estado. La primera pregunta es, porque en los transitorios lo menciona hasta el final, pero... Sus 17 transitorios. Así es, pero la cosa aquí es, ¿puede esta ley estar por encima de la ley laboral? La cuestión es que ahora nosotros ya no vamos a ser en materia laboral, ya digamos nuestra situación laboral como tal ya no va a estar tratada por estos tribunales. A partir de entonces nos van a cambiar ahora a los tribunales de conciliación y arbitraje, es decir, pasamos a ser ahora materia más bien ya de tipo administrativa, ya lo laboral como tal no tiene efecto, nuestro tratamiento legal va a cambiar, va a tener un cambio fundamental. Es increíble lo que está pasando, los maestros tienen que poner atención porque se está mencionando en esta ley algo que tú estás diciendo ahora, pero que aparece aquí. Los maestros sujetos al servicio profesional docente no pueden acudir a los tribunales de conciliación y arbitraje. Lo dice muy claro la ley y lo dice sin menoscabo de la responsabilidad para la autoridad educativa. Esto es un precedente, es decir, yo no puedo acudir a los tribunales laborales ante una situación que no me parezca, ante una definición de la autoridad que no me parezca. Entonces voy a suponer que de pronto me cambian de adscripción o me bajan de nivel salarial, o no puedo obtener la permanencia en el servicio, no estoy de acuerdo en cómo evaluaron, quiero recurrir a la defensa, y la defensa única que está es el órgano evaluador. Tengo 10 días para probar con ellos o ante ellos si tengo razón o no, y ellos dictaminarán en 10 días porque están negándonos el derecho de ir a los tribunales laborales. Y el juicio de terceros, maestro Juan, el juicio de terceros viene ahora de alguna forma a determinar nuestra situación laboral. Este juicio de terceros contraviene los principios que aquí mismo enmarcan en esta ley, por ejemplo, el de certeza jurídica, el de legalidad, el de transparencia. O sea, nosotros no vamos a poder en la acción tener este recurso. No vamos a poder interpelar, por ejemplo, la decisión de este juicio, no vamos a poder solicitar una revisión del mismo.
¿Por qué? Porque el juicio de este tercero va a ser determinante. Así es. Y va a constituir probablemente en una promoción, digamos, hablando en términos positivos, o probablemente en un despido, según las características como las menciona aquí el documento. El documento es muy claro. Sí. ¿Dónde queda el papel de la organización sindical en esta nueva ley? Lo podríamos decir así, la organización sindical ahora se convierte en el gran mirón, un mirón sin manos ni pies, una instancia que ha perdido su esencia. Una instancia que originalmente estaba destinada a velar por nuestros derechos, en lo laboral, lo económico, en lo social, pues ahora se convierte solamente en un observador que ya no tiene injerencia, en un observador que incluso ha perdido el control de digámoslo, consultivo, de ser una instancia de consultora externa, una instancia que pueda proponer, una instancia que interceda por el trabajador en su defensa. No aparece la mesa, no está nunca aquí en la figura de la organización Hay un sindical. gran vacío en la ley, maestro, si revisamos el documento, hay un gran vacío en la ley. Y solamente está señalado como una instancia que puede observar. Nada más, es un observador. Es increíble lo que ocurre, me parece muy grave y bueno, pues me parece también ridículo este término de con pleno reconocimiento, con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Los derechos quedan aquí prácticamente diluidos en esta nueva iniciativa de ley, que además nos deja a los maestros en la plena indefensión ante la autoridad y en la plena indefensión ante los tribunales, que deberían de actuar como una tercera instancia a la que el trabajador puede recurrir conforme a la ley, conforme a las garantías individuales, y que hoy en esta ley no tiene ningún derecho. Es increíble estas dos omisiones terribles, sí, que a mí me parecen un golpe grave a las garantías individuales y muy grave a los derechos laborales y de organización de los trabajadores. Que está enmarcado en la Constitución, es decir, la organización sindical no es una situación de novedad y no es una situación que esté fuera de la ley, maestro. Así es. O sea, está enmarcado claramente en el 9º constitucional, en el 123 constitucional, y sin embargo, el sindicato es desarticulado y no es citado en esto. Hay una omisión grave, perdón, pero el poder se establece ahora para la autoridad educativa, representada obviamente por el Ejecutivo Estatal, y para los organismos descentralizados. Entendemos a estos como quizás organizaciones civiles, grupos, es decir, es un organismo paraestatal. Este es el control. El sindicato ahora pierde toda esta acción que venía llevando, y el maestro está ahora sujeto a una interacción directa entre el poder y su trabajo. Seguramente van a convocar en estas organizaciones a Mexicanos Primero, de Alejandro Ramírez, o a Primero son los niños de Claudio X González. Así es. Muy ligados a los grandes empresarios, a los 100 personajes más poderosos o las 100 familias más poderosas de este país, que ahora están, dizque, muy preocupados por la educación de la gente a la que le pagan 1, 2 o cuando mucho 3.5 salarios mínimos, o que están en sus puestos sin salario alguno, viviendo de la caridad de los que acuden a sus negocios, ¿no? Vamos a ir a una pequeña pausa, regresamos con ustedes, no se vayan a este programa que es Cambio Debate. Bueno, pues vamos desmenuzando este anteproyecto de ley que la Secretaría lanzó a discusión entre los congresistas y que naturalmente no se guardó, salió a la prensa, salió a la luz, está en las redes sociales. Y bueno, pues hay cosas que nos parece necesario comentar con el público. Esta ley establece que los maestros sujetos a ingreso, promoción, estímulo y permanencia, o reconocimiento y permanencia, estarán sujetos en todos los casos a evaluaciones. Pero hay cosas que de ahí se desprenden que son altamente delicadas. Lo primero es, y parafraseando incluso a la iniciativa de ley del apartado A recién hecha, la Ley Federal del Trabajo,
pues todos los puestos están a inducción, ¿no? Sí. Es decir, se le va a dar a cada quien un nombramiento inicial, caso de nuevo ingreso de 3 años, sujetos a 3 años de evaluación, en el que o podrás obtener tu nombramiento definitivo o la Secretaría te dará las gracias sin perjuicio alguno para la autoridad. En el caso de las promociones es lo mismo, el director, el supervisor podrán promoverse bueno, el maestro base podrá promoverse a director o a supervisión, pero estará sujeto a la inducción al puesto durante 2 años, sujeto a evaluación, y después de 2 años se verá si continúa siendo director y recibirá por eso su nombramiento definitivo o regresará a las funciones anteriores, o sea, las funciones de docencia en este caso, o dirección, o de docencia más bien, ¿no? Porque lo que establece la ley aquí es que para el caso de supervisión escolar, el que pase el examen y logre la plaza, el nombramiento será definitivo. Pero en este caso, de nueva cuenta, encontramos estas dificultades para quedarse con el puesto tal y como lo establecen ahora las normativas de la competitividad, ¿no? Gerencial, digamos. Sí, bueno, aquí observamos ahora un tratamiento muy, muy diferenciado para el trabajador de la educación. Primero, un periodo muy prolongado de inducción, podríamos decirlo periodo de prueba, en donde está siendo considerada su idoneidad. Es decir, si este compañero es idóneo para el servicio, en un periodo muy amplio, 3 años, poco cerca de 1,100 días. Estamos hablando de una disparidad entre un periodo de prueba, claro, no tiene relación, pero por ejemplo el que marca la Ley Federal de Trabajo, 180 días. Un periodo en el que ya la persona, bueno, no puede pasar de ese periodo máximo, en el que ya se determinó que es idónea y que puede fungir con su puesto. Ahora, el maestro está siendo entonces considerado con mucha desconfianza. Tenemos ahora que valorar en esta acción, primero, lo que ya decía el secretario de Educación, Emilio Choifet, el que repruebe, se va. El maestro que esté en un periodo de inducción, si reprueba, lamentablemente pierde su empleo. Los maestros que de alguna forma ya estamos en el servicio y para la permanencia, pues estaremos sujetos a una evaluación periódica de cada 4 años. Y posteriormente esta ruta del miedo. Una ruta del miedo y la inestabilidad en donde se contravienen los principios que aquí mismo enmarca la ley, como por ejemplo el de la certeza. O sea, ¿qué certeza tengo yo? Más que la del despido quizás. En una ruta larga, en una ruta no transparente, en donde observo que ante un resultado no favorable en mi primera evaluación, pues entonces tengo que entrar a una serie de programas de actualización en donde yo después, en un periodo no mayor de 12 meses, reciba una segunda evaluación. Si sigo demostrando insuficiencia, entonces paso a un tercer periodo de evaluación con una previa capacitación, otro proceso, otro programa de mejoramiento. Y si por alguna razón no pude demostrar a lo menos la suficiencia, es decir, cubro las exigencias que se me marcan en los estándares, pues entonces simple y sencillamente me espera la calle, sin obligación de indemnización por parte de quien me ha contratado. En este caso, para poder entrar al servicio 3 años, pero para poder perder el empleo en 2 años ya lo perdí, en 3 exámenes, pero en 2 años. Ahora, la evaluación aquí, reducida a un examen, ¿es justo? O sea, aquí estaríamos hablando de que uno de los principios que enmarcan en esta ley tiene que ver con la legalidad. ¿Es legal? No está todo cargado de un lado, no está todo cargado del lado del Estado, en donde los compañeros estamos en una indefensión, porque tenemos un sindicato que solamente ve, pero que no puede ni hablar, ni oírme, ni actuar, porque no tiene pies y manos, insisto en esa palabra. Hay una cosa que también me salta. La educación es un proceso. El Estado ha planteado una reforma basada precisamente en una evaluación de calidad cualitativa. Sin embargo, la medición, lo que se hace es una medición de los estándares de desempeño del docente.
primera contradicción, naturalmente basadas en los estándares internacionales que vienen imponiendo los norteamericanos a partir de PISA y que se homologan con Enlace y se homologan con Scale, que son refritos de esta organización norteamericana que genera evaluaciones positivistas, que habría que decirlo, todo el discurso educativo es antipositivista, pero que finalmente la evaluación es positivista, ¿no? Y una segunda cuestión es que, bueno, el maestro es el único responsable de la educación en este país, es el único que debe ser evaluado. No se evalúan, por ejemplo, los contenidos educativos, los programas, las estrategias, los expertos que diseñan estos programas, las políticas educativas que intervienen, el Estado y sus relaciones en el sistema educativo. No se evalúa tampoco el desempeño del gobierno, en tanto que tiene que garantizar que los niños no solamente lleguen a la escuela, sino permanezcan en ella. Todos este tipo de cosas no están en el marco de una evaluación que creo que es el ámbito general de la educación. Pero esta ley contiene severas sanciones para aquellos que no cumplan con los estándares de desempeño que marca o que va a marcar el Servicio Profesional Docente a través de la Secretaría de Educación y del Instituto Nacional de Evaluación. Como tal, esta ley tiene un carácter eminentemente empresarial, satisface ese criterio, establece premios, podríamos llamarlo así, pero también castigos. En esta tendencia, la evaluación se convierte en un instrumento precisamente para obligar a aquellos docentes que permanezcamos en rebeldía o que consideremos que esto no es justo, obligarnos a tomar la opción de la evaluación. La disparidad en cuanto a la equidad de la que se habla en estos principios viene cuando el docente se busca promover ahora como director. Y entonces se establece ya no un periodo de 3 años de inducción, ahora es un periodo de 2 años, en donde el docente tiene que demostrar que es un buen director, que tiene la capacidad de liderazgo y gestión necesaria, y que de alguna manera puede cubrir las exigencias que establecen los que van a ser el gobierno en esta ley, que es la autoridad educativa y los organismos descentralizados. De alguna forma, aquí la situación es la siguiente: ¿cómo puede ser incluso profesional esto? ¿Cómo puede ser profesional el poner a un docente a prueba, nombrado en carácter eventual como director, todavía no definitivo, está en un periodo de prueba de inducción, y si no cubre las exigencias, entonces degradado? Estamos hablando de una ley que no favorece la ascensión. Estamos hablando de una ley que predispone al trabajador a la degradación, a la vergüenza, al escarnio, de alguna forma, de los demás trabajadores, ante el hecho de que no pueda cubrir con las expectativas. ¿Que marca quién? De alguna forma, aquí el director, sujeto a un periodo de prueba de 2 años, ¿qué posibilidad tiene de ser escuchado, de ser atendido por un plantel que le cuestiona y que le sabe en vulnerabilidad? Es decir, en cualquier momento te van a degradar, tú acuérdate que todavía no estás definitivo. No así el supervisor, el compañero que es de alguna forma promovido mediante la evaluación a supervisor, adquiere el carácter definitivo inmediatamente. Yo voy a recordar el experimento aquel famoso de Pavlov acerca del ratón, que había que darle un estímulo para generar las respuestas que esperaba. Naturalmente, ante el acoso, pues actuaba de diversa manera. Aquí, el estímulo para el maestro, pues naturalmente está establecido en las promociones colaterales que le llaman, o las promociones en el puesto, que es consumir carrera magisterial. Esta ley la subsume, asume, y carrera magisterial va a desaparecer de acuerdo a esta iniciativa del 2015. Ya tiene fecha. Y bueno, pues se quedará nada más aquí el estímulo. Seguirá siendo voluntario. O sea, si yo quiero recibir un estímulo, tengo que inscribirme en el proceso de estímulos, que aquí dice, no es algo que se reconozca de antemano, sino que ese tendrá que ser si quiero o no. Voy a ser evaluado, pero si quiero un estímulo, entonces tendré que entrar a un segundo momento de concurso por ese estímulo que voy a pelear con los demás. Es decir, lo primero es la presión sobre quedarme,
Y lo segundo es, si quiero recibir un estímulo adicional, es decir, ir en las categorías de carrera magisterial, tendré además que volver a inscribirme porque esto es voluntario, una cosa terrible que genera un estrés enorme. Bueno, pues el estímulo tiene dos respuestas, ¿no? Es la positiva o la negativa. Si es la negativa, entonces naturalmente el ratón o el maestro, perdón, tendrá que salir del servicio. Si es positiva, pues el ratón recibirá su queso o el maestro recibirá su estímulo que corresponda. En este proceso, digamos, que marcó Pavlov o que marcó también Skinner en su momento, como los elementos de esta teoría racionalista empírica, ¿no? Así es, y de alguna forma aquí se establece claramente cuáles pudieran ser esos estímulos favorables, digamos la promoción, o también estímulos económicos que de alguna forma pudieran ser sustantivos. Ahora también indica que puede recibir el maestro algún estímulo no necesariamente económico, quizás alguna beca para algún estudio, algo que le favorezca su formación continua, porque ahora es la palabra que va a ser más énfasis, la formación, la preparación continua, por temor a los bajos resultados en una evaluación, ¿verdad? Hay una cosa que quiero mencionar, porque ya el tiempo nos está ganando y no quisiera pasarlo por alto. Primero, mencionar de pasada que la ley ya establecía que 3 días continuos de faltas al servicio durante 30 días hábiles era sujeto a un acta administrativa que podría dejarte fuera del servicio educativo. Naturalmente en eso si eran naturalmente sin justificarse. Hoy la ley dice lo mismo, en este servicio profesional docente dice lo mismo, pero hay una condición que no había antes. No hay de por medio defensa alguna. No hay de por medio, sí. Esta es la gran diferencia, es decir, antes tenías la forma de recurrir al tribunal, de recurrir en tu defensa, pero hoy ya no. Te reporta a los 3 días, no lo justificas y vas para afuera. Sí. Primero. Y segundo, la formación continua famosa, ¿no? Es un problema para los docentes. Yo lo veo, yo creo que tú lo ves, todo el mundo lo ve en el caso de carrera magisterial y los cursos nacionales de actualización que hoy son diplomados, que los maestros realizan en fines de semana, en días festivos, en vacaciones, en un proceso de desgaste enorme. Es decir, la ley es tan coercitiva que llevará a un desgaste rapidísimo al docente porque invade su espacio o tiempo libre que se ha ganado para naturalmente recuperar sus energías, poder vivir la vida que tiene propia con sus hijos, con su familia, pero hoy no, hoy está obligado a ir a los famosos cursos de inducción, de formación, de actualización, en días en los que por ley no debiese estar en esta circunstancia. Con esta ley prácticamente esto se institucionaliza, algo que ya se estaba haciendo, pues pasa a ser institucionalizado. Sí, maestro. Y de alguna forma también, aparte de la carga horaria aumentada ya en el periodo de semana, de alguna forma esta carga, aunque no necesariamente económica, porque el Estado está buscando la manera de que sea gratuita al compañero o compañera, sí le implica una aplicación en tiempo y también, ¿por qué no decirlo así?, en el desplazamiento. Hay una inversión monetaria que ya no va a ser recuperada. Entonces tenemos que, por obligación, tomar estos cursos, tener este proceso, estar dentro de este proceso de formación continua, pero lo principal es, lo hacemos por necesidad, porque surja la necesidad de hacerlo, porque sea un acto volitivo o porque estamos obligados por miedo. Estamos bajo una presión fuerte de perder el empleo. Ya no pensamos en mejorar nuestras condiciones laborales y salariales, sino que ahora estamos buscando la manera de evitar que nos corran. De prepararnos para el examen. Así es que ya es ahora la función. Sí, vamos a nuestro segundo corte y regresamos para conclusiones de un tema que dará mucho que decir todavía, ¿no? Regresamos de nueva cuenta a este programa Cambio de Debate con este tema tan importante que es el anteproyecto de Ley General del Servicio Profesional Docente, que el día 9 de abril de 2013 empezó a circular, tiene esta fecha,
y llegó a manos de la Comisión de Educación del Senado, que es a donde supuestamente se habrá de presentar, no de manera formal, pero ya está ahí entregándose esta información como un primer documento de las intenciones que tiene el gobierno acerca de cómo le estaría regulada esta ley de servicio profesional docente. Vamos a conclusiones de este tema tan importante. Adelante, maestro. Sí, muchas gracias, profesor. Bueno, considerando que se trata todavía de una iniciativa, que probablemente pueda haber algunas modificaciones y que ha habido importantes aportes de aquellas personas que han quedado dentro del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, como la doctora Silvia Schmelkes, que señala que un examen no puede ser, y menos estandarizado, un instrumento para determinar quién pueda seguir o no en el servicio. En esta ley, de alguna forma, consideramos, se deja de lado la acción sindical, la instancia sindical es reducida a su mínima expresión y queda solamente en un papel de observador, que consideramos que no debe ser. Le retira al sindicato la posibilidad de intervenir, incluso de hacer como un apoyo externo en este grupo de trabajo que se va a colegiar con la Secretaría de Educación para la elaboración de estos estándares que nos llaman mucho la atención. ¿Qué grupos van a intervenir en ellos? ¿Bajo qué intenciones se van a figurar estos estándares, a establecer? Y los maestros tendremos que cubrirlos, porque si no, al no cubrir las exigencias estamos fuera, estamos despedidos. La ley de alguna forma también contempla pues estímulos que consideramos valiosos, pero todos muy conducidos a lo individual. Entonces, en esta situación vamos a observar ya entre los compañeros una competencia no en el entendido de las competencias, no, una competencia en el entendido de que hay una acción ya entre unos y otros, una acción para dejar atrás a los demás incluso. Yo creo que aquí debería de considerarse muy bien la naturaleza y la esencia del magisterio. Somos personas, somos trabajadores que dependemos de un colectivo que haga bien las cosas, un colectivo que no estaría tan estimulado en este sentido. Esta ley también obviamente atenta contra lo que sería nuestra estabilidad y seguridad laboral, a la que tenemos derecho. Y nos deja en indefensión, como bien lo ha mencionado, y ahora los tribunales se convierten en ejecutores finales de esta ley. No nos van a permitir ya tener una intervención a favor de nuestro derecho. Vamos a perder el empleo y vamos a ser señalados con pruebas que no podremos revisar. De alguna forma, aquí contempla que el patrón no va a tener ya ninguna obligación de responder a lo que se conviene en un contrato. La integración de los compañeros en el servicio está sujeta a todos estos aspectos de ley, en donde el compañero va a estar sometido a una presión, a un hostigamiento laboral, por parte de sus autoridades inmediatas, pero también por parte de todas estas acciones que de alguna forma pues, pareciera que llevan buenas intenciones, porque buscan ser tutelares de la calidad educativa, que ahora es una cuestión que hay que garantizar ya por Constitución, pero que finalmente ya en el articulado pues se observa una acción contraria, se observa una acción que produce efectos contrarios. No puede haber calidad educativa en una persona que está considerándose un desempleado en potencia. No puede haber calidad educativa en un compañero trabajador que al ser promovido en otros niveles esté consciente de que puede tener una regresión, de que puede regresar a ser docente cuando ya logró integrarse, por ejemplo, como director, o en medio superior, porque pues hay una condición en donde tiene que ser rotativo bajo ciertos periodos. ¿Quién los establece los periodos? ¿Quiénes van a determinar? Pues otros, los terceros, es decir, personas que están ajenas a la comunidad educativa, a los que van a venir y van a decidir nuestro futuro. Los sindicatos no van a poder operar, están fuera, en la ley no están enmarcados, insisto, solamente como observadores. Y un observador no puede tener una acción concreta. Ahora, de alguna forma, las sanciones que mencionan aquí en la ley, los estímulos que mencionan, todo esto no nos convence a los maestros, no nos convence, porque consideramos que no hay una legalidad y no va a haber una transparencia con toda seguridad.
Muy bien, yo digo que en el marco de todo eso está la impunidad, está la corrupción, ¿no? Y está el autoritarismo. Vamos a dejar el tema, es momento de retirarnos. Queremos decirle, bueno, pues que esto no es todavía la ley en sí, no está aprobada, es la iniciativa que empieza a correr, pero aquí están claras las intenciones del gobierno actual del Estado mexicano, que esta ley debería de llamarse más que nada ley gerencial del servicio profesional docente, porque parece sacada de una empresa que no tiene sindicato o que tiene sindicato blanco, de una empresa que paga los salarios conforme a la productividad de sus trabajadores, y de una empresa que mantiene a sus trabajadores prácticamente sin seguridad en el empleo. Más o menos creo yo que esto es lo que contiene esta ley. Va a seguirse discutiendo sin duda alguna, vamos a ver qué es lo que ocurre, pero también me parece que en el fondo también establece esta ley una referencia de lo que podría ser tiempos conflictivos en todo el sistema educativo nacional en los próximos años. Creo que están, ojalá y me equivoque, pero están cocinando o elaborando una bomba de tiempo que podría estallarles en el rostro a aquellos que están pensando que el maestro es todavía su conejillo de indias, ¿no? Muchas gracias, agradecemos la atención a este programa, al maestro Víctor Fonseca Malagón por habernos acompañado. Gracias, maestro. Y nos vemos en otro programa de Cambio Debate. Gracias, Víctor. Gracias, profesor.